Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio con nuestro estudio, con nuestra escuela dominical, hermanos. Una vez más, Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Sean bienvenidos una vez más, hermanos. Tenemos la grande bendición de estar reunidos para aprender de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué hablamos la semana pasada, más o menos, o el título de la enseñanza de la semana pasada? Primera de Corintios 9. ¿Cómo? Soy apóstol. Eso, hermano Leo, 1 Corintios 9, y el título se llamaba ¿No soy apóstol? Como pregunta, ¿no soy apóstol? Ahora, hermanos, ahí, claro que ahí vamos a estar, pero abran conmigo sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Pueden poner su separador ahí en 1 de Corintios 9. Porque pues allí vamos a estar viendo algunos pasajes, pero me ha llamado la atención una palabra, hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 2, y me dicen amén cuando lo encuentren. Amén. Voy a leer para ustedes, hermanos, los versos del 1 al 3. La enseñanza de hoy se llama, hermanos, esta es mi defensa. Ahorita lo vamos a encontrar allá en 1 de Corintios. Pero así se va a llamar, esta es mi defensa, porque pues lo acusaban, se recuerdan la semana pasada, ¿verdad? Que lo acusaban de no ser apóstol, ¿se recuerdan, verdad? ¿Ahí se recuerdan, hermanos? Amén, amén. No soy apóstol, entonces luego él se va a defender. Pero vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, me siguen con su vista, dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está recordándonos el pueblo de Israel, que también hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Hermano, buenos días, Dios lo bendiga. Gusto verlo. Y luego dice, hermanos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y lo que me llamó la atención, hermanos, es el versículo 3, donde dice avaricia. Dice, y por avaricia. ¿Saben qué es avaricia, hermanos? ¿Qué es? Amor al dinero. Amor al dinero. Avaricia. Dice que estos falsos maestros, dice, por avaricia. Y dice, harán mercadería. La palabra mercadería, hermanos, dice que es, ahorita vamos a orar, dice que es un almacén que tiene diferentes objetos de venta. Es un bonito almacén con objetos de venta. Eso es mercadería, como lo que nosotros conocemos la pulga, o un mercado, un tianguis. Avaricia y un tianguis, dinero y venta. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos prestas la vida, Señor. Nada es por nosotros, no es que teníamos que despertar, no es que teníamos que estar aquí dormidos, Señor. Nuestro corazón puede dejar de palpitar, pero eres tú, Señor, el que nos mantienes con aire, con vida, y te damos gracias. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, perdónanos. Abre nuestro corazón, que nuestro corazón no esté demasiado lleno de cosas, sino que haya un lugar, Señor, para ti, para tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien.
Esta semana, hermanos, a propósito, estuve viendo videos. No acostumbro ver esta clase de videos, pero a propósito tuve un rato para ver videos de maestros falsos. Es increíble, hermanos, cómo hay tantos maestros o que se dicen apóstoles avariciosos. Y la palabra de Dios, hermanos, pues no se equivoca jamás. Si hay algo verdadero, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue escrita hace 2000 años y pareciera que fue escrita el día de ayer. Dice, va a haber. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay pastores lucrándose, enriqueciéndose a costillas de los miembros de las iglesias? Pastores, hermanos, que tienen aviones privados, tienen pistas privadas, tienen casas de lujo, todo, hermanos, a costilla de la iglesia, haciendo mercadería de los, yo no sé, hermanos, decirles hermanos, pero de los miembros de las iglesias. Miré a uno que dijo que Dios le dijo que hiciera una bodega, hermanos, cerca del templo donde él construyó un templo y construyó ese templo, y que luego Dios le dijo que hiciera una bodega cerca de ese templo, que porque Dios le iba a dar muchos carros de lujo, y él la hizo. ¿Cómo es posible, hermanos, que haya pastores, apóstoles, lucrando, haciendo mercancía con el evangelio? El Señor Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. La verdad, hermanos, es que lo único que nosotros podemos y debemos de hacer para no caer en esos lazos de esa gente es estar atento a lo que nos dice la palabra de Dios. Si vamos a ver, hermanos, que hay un abismo enorme como del cielo a la tierra de lo que fue el apóstol Pablo y de lo que estas personas están haciendo. Y se proclaman, hermanos, ser apóstoles de Dios, se proclaman ser profetas de Dios, y usan palabras, hermanos, de que palabras que si uno no conoce la Biblia, hermanos, les va a decir amén. Y va a buscar una iglesia de esas. Y si no puede, les va a mandar su dinero. Porque usan palabras, pues convincentes, y son personas que tienen labia para envolver, para engañar. Judas nos decía de esos también. Dice, estos son sensuales. Ellos no tienen al Espíritu. Pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios. Trae tu diezmo, no, da 100 y Dios te va a dar 1000. Sacando, hermanos, ventaja de la gente ingenua. ¿Verdad que sí, hermanos? No dudo que ustedes hayan visto, que sepan de eso. Y las iglesias, hermanos, enormes. Estaba mirando una iglesia, hermano, les digo que a propósito, me senté un rato y estuve mirando, hay una iglesia en Guatemala que tiene reuniones de jóvenes. Hermanos, muchos jóvenes, pero a la iglesia, y no es la única, la iglesia la ponen oscuras, apagan todas las luces y solo el escenario lo iluminan de diferentes colores, y era una discoteca. Literalmente, hermanos, una discoteca con música mundana, pero con letra cristiana. No hay diferencia, hermanos, de un antro, de un salón de baile a una iglesia que yo miré esta semana. No hay diferencia. Unos jovencitos subidos en los hombros de otros jovencitos, adorando a Dios con D minúscula, pero ahí, hermanos, hay dinero. ¿Por qué el pastor permite eso? Porque sabe que va a dejar dinero.
que va a estar engañando, que va a estar trayendo gente para que dejen sus diezmos, para que dejen sus ofrendas y él estarse enriqueciendo. Eso no es lo que Dios mandó. Dios dijo, cuando el Señor los mandó a predicar, hermanos, dijo, no te proveas de dinero ni de alforja. Dice, a ti te va a sustentar la persona y a la casa donde vayas. Si nosotros, hermanos, no estamos atentos a la palabra de Dios, si no ponemos atención, no estamos exentos de caer en las redes de ese tipo de personas. Leí eso, hermanos, porque vean la diferencia del apóstol Pablo. Si son tan amables, ir a Primera de Corintios, capítulo número 9. Para nada veo algo similar en el ministerio, en la conducta y en la vida de nuestro hermano Pablo. Si hubo un siervo de Dios, hermanos, que se dejó usar, que se entregó a la voluntad de Dios, fue el apóstol Pablo. Fue acusado, fue amenazado, fue encarcelado, fue apedreado, fue malinterpretado y nunca, hermanos, buscó su propio beneficio. Nunca. El capítulo número 8, el capítulo número 9 y el capítulo número 10 es un solo pensamiento del apóstol Pablo, y el pensamiento que él está en estos 3 capítulos es uno solo. ¿Y saben cuál es? El no ser de tropiezo a los hermanos. El no ser de tropiezo a la iglesia. Y vean lo que dice el versículo número 3 del capítulo 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Corintios 9, versículo 3 dice así: contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Cuál era una de las acusaciones que le hacían al apóstol Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan? Una acusación de ellas, ¿cuál era, hermano Pablo? Que él no era apóstol. Muy bien. Otra, alguien más. ¿Cuál era otra, hermano Yuli? Exactamente, que él no había estado con Cristo en la tierra. No soy apóstol, lo acusaban porque no recibía salario de una iglesia. Que él no había estado con Jesús. Y luego él otra vez vuelvo a leer el verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y luego, hermanos, vamos a encontrar muchas preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace a aquellos, o manda esta carta y preguntas retóricas a aquellos que dudaban o a aquellos que lo acusaban. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿acaso no tengo derecho de que la iglesia me sostenga? De que la iglesia me dé lo necesario, lo básico, como comer y beber. No tengo derecho. ¿Tenía derecho o no? Sí tenía derecho. Más tarde vamos a ver por qué no quiso, o por qué él tenía el motivo de no querer. Pero él dice, ¿acaso no tengo derecho de comer y beber? Por supuesto. Yo les preguntaba la semana pasada si una iglesia debe sostener a su pastor y ustedes dijeron que sí, ¿se acuerdan? Sí, una iglesia tiene el derecho, tiene el deber, tiene la responsabilidad y el privilegio de sostener a su pastor. No podemos, y ahorita, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo va a decir aquí son cosas muy obvias que nos llevan al pensamiento de que sí, una iglesia debe de proveer. Pero una cosa es proveer para nuestro pastor y otra cosa es que el pastor esté abusando de la iglesia. Que sea un pastor, ¿cómo dijo Pedro? Avaro.
que no sea un pastor avaricioso, que esté pidiendo más de lo que necesita, que esté tratando de enriquecerse. Eso no es. Dice aquí, hermanos, el verso número 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo número 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Se recordarán, hermanos, que como en el capítulo 2 o 3, más o menos por ahí, y estuvimos viendo indicios de que el apóstol Pablo sí estaba casado. ¿Se recuerdan? Sí, amén. ¿Quién me puede decir uno de esos indicios que pensamos que sí estaba casado? ¿Se recuerdan? Hermano José. Él tenía parte. Con el Sanedrín. Entonces el apóstol tenía parte con el Sanedrín, él daba su voto, y según por lo que estuvimos mirando, no podían dar un voto si no estaba ¿qué? Casado. Ok, esa era una. ¿Cuál era otra razón que pensamos que sí estaba casado? ¿Saben cuál era otra? Hermano Pablo, adelante. Yo creo que por todas las características que él menciona de una familia o de un matrimonio. Exactamente. Como una persona que ya recorrió un camino. Exactamente, como lo que estudiamos, hermano Pablo, de que la mujer no se niegue a su marido, de que el marido ame a la mujer. Parece que está hablando una persona experimentada en el matrimonio, cómo se debe de vivir en el matrimonio. Entonces hay cosas que nos dan un poquito de luz de que el apóstol sí estaba casado. El apóstol Pablo, hermanos, tenía todo el derecho a casarse, pero también miramos que Dios le dio el don de continencia. ¿Se recuerdan también de eso? Para que él, el apóstol Pablo, fuera un instrumento entregado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ha de haber dicho, me voy a entregar al ministerio, no me voy a casar, porque el matrimonio va a traer problemas, me va a traer problemas y no voy a poder hacer el ministerio con la libertad que tengo ahorita que estoy soltero. Si me caso voy a tener problemas a mi esposa, le voy a traer problemas a mis hijos, mejor me voy a quedar soltero. Soltero se quedó, hermanos, pero él dice, no tenemos derecho. Al pasar el tiempo, hermanos, seguramente el apóstol Pablo ha de haber pensado, qué bueno que me quedé sin casar, porque de esa manera no sería una carga más a la iglesia. Ya la iglesia no me tiene que proveer solamente para mí, sino para mi esposa y para mis hijos. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo derecho de casarme, como hacen los demás. Aquí está la pregunta, versículo número 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Se dice, hermanos, que en este tiempo, y ahorita también, hermanos, los que salían a predicar el evangelio, la iglesia era responsable de sostener al pastor, a la esposa y a los hijos, porque los dos son una sola carne. Y la iglesia tenía la responsabilidad de sostener a la familia del pastor, como tiene la responsabilidad hasta el día de hoy la iglesia de sostener al pastor y a su familia. Si sus hijos están en casa y no trabajan, debemos de proveer para ellos. Si su esposa está en su casa y no trabaja, debemos de proveer para ellos. Amén, hermanos. Amén. Sí, pastor, ¿quería decir algo? Sí, hermano, creo también que hubiera sido un sufrimiento para él por su esposa, porque imagínense, porque él sufría, Sí. viajaba, lo apedreaban, y eso pues iba a causar dolor a la esposa y a los hijos, y pues a él, obviamente a él. Claro. Entonces, así de esa manera, como él se sentía con más libertad, lo que le pasara a él, pues se sentía que no estaba causando dolor a nadie más.
Por ejemplo, cuando lo apedreaban, pastor, o cuando lo encerraban, si él estuviera casado, ustedes la mortificación, tanto de él como de ella, ¿dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará Pablo? Lo matarían, estará en la cárcel, pero el apóstol al estar soltero o viudo, pero en dado caso solo, pues solamente era él, no se preocupaba por los demás, pero tenía derecho de casarse. Y luego aquí dice la palabra de Dios, como hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿Saben quién era Cefas? Pedro. Pedro se casó. Dicen por ahí que Pedro fue el primer papa. Pues el primer papa se casó. Ahora prohíben casarse porque el matrimonio no es. Por eso la iglesia ha sido la iglesia tradicional ha sido tan manchada en este punto, porque no permiten que sus líderes se casen y dicen que Pedro fue el líder, pero Pedro se casó. Dice la palabra de Dios que una vez el Señor fue a la casa de Pedro a sanar a la suegra de Pedro, y si tenía suegra es porque estaba casado. Entonces dice el apóstol Pablo, mira, yo también puedo casarme igual que ellos, pero no lo hago. Una, para hacer el ministerio del Señor sin problemas. Dos, para no ser carga a ustedes. Hermano. Sí, adelante, hermana, sí. Pero recuerdo por lo que está diciendo que hace años, cruzando el puente de Matamoros a Brody, en la primerita calle, en el mero downtown de Brody, hay una iglesia grande, no recuerdo el nombre, pero tiene una paloma grande. Entramos ahí y estaba el pastor y su esposa, y pues toda la iglesia, porque esa iglesia está abierta todo el día a la gente que quiera ir y todo eso. Entonces, platicando y todo, ella me dijo que ellos no tenían hijos, porque fue un acuerdo entre ellos, porque ellos eran de Brasil y los mandaban para allá y para acá. Dice, y nosotros no creemos en tener hijos y que los hijos sufran. En ese entonces mis hijos estaban pequeños, yo no entendía muy bien. Pero ustedes tienen hijos, digo, sí, tenemos 3 hijos. Dice, porque los hijos sufren mucho, los hijos de los pastores. Me imagino, Pero en común acuerdo, ellos decidieron mejor no tener para servir al Señor. O sea, por lo que está hablando. Sí. ¿Se les juzga? Pues no. Hablando ya que la hermana anda por allá, nos llevó para allá. Por allí hay una iglesia enorme, hermanos. Bien grande. Yo creo que es la iglesia más grande de Estados Unidos. Y su pastor, nada que ver, hermanos. Nada que ver. Austin, ¿qué se llama? Algo así. Ese tiene una iglesia, hermanos, enorme. Pero es de esos que predican la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Y dice el versículo, y pues solamente, hermanos, podemos ir leyendo aquí estos versículos, de aquí no nos podemos salir, solamente podemos ir mirándolos. Dice el versículo 6, ¿o acaso yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ver versículo número 7. Preguntas que el apóstol Pablo está haciendo para llegar al punto donde, ¿por qué no recibe salario? Versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La palabra expensas quiere decir salario, quiere decir paga, expensas. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cuándo tú has visto a un soldado que se pague sus propios gastos? ¿Quién ha sido un soldado que ya está enlistado en el army o en lo que sea, y tú has mirado que él salga en las noches o en la tarde a trabajar para proveer sus alimentos, para proveer su comida, para comprar su ropa? ¿Verdad que no, hermanos? No, un soldado está reclutado por el gobierno y se queda donde el gobierno lo dejó, donde el gobierno lo puso, para que esté listo para cualquier cosa que se vaya a necesitar. ¿Quién les paga? El gobierno, el pueblo. Pero un soldado no se va a preocupar, ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿A dónde voy a ir a buscar trabajo? ¿A qué horas me voy a levantar para a ver si encuentro trabajo? No tiene que preocuparse de eso. Sabe que el gobierno le va a pagar. ¿Sí o no? Porque el gobierno fue el que lo reclutó, lo juntó, lo buscó. Y el apóstol Pablo haciendo preguntas que son obvias. ¿No tengo derecho de una esposa? Sí. ¿No tengo derecho de sustento y abrigo? Sí. El soldado, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Sigue diciendo, ¿quién planta una viña
y no come de su fruto. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Quién planta un viñedo? ¿Quién planta un huerto de uvas y nomás se queda mirando sin comer de él? ¿Quién siembra una parcela de garbanzo y no come de él? ¿Quién siembra una parcela de maíz y no come de él? Cuando yo trabajaba con mi papá, y pues obviamente que así es, uno siembra el maíz y ya cuando la mata pues ya está grande, ya te echan sus elotitos, ya uno se está imaginando los elotes que se va a comer, hacer una chiva. ¿Saben qué es una chiva? ¿No? Pues nosotros hacíamos, hermanos, un montón de leña y cortábamos los elotes de la caña, los cortábamos, los metíamos entre la leña, les prendíamos fuego. Cuando la leña se quemaba, el elote ya estaba bien cocinado. Lo que estoy dando a entender, hermanos, es que si trabajamos y sembramos lo que sea, esperamos comer de lo que estamos, ¿sí o no? Vamos a comer de la cosecha, vamos a hacernos unos elotes asados, vamos a hacernos elotes cocidos, pero vamos a comer de lo que sembramos. Recuérdense, el apóstol aquí está hablando algo físico, pero él está tratando de enseñar algo espiritual. Algo espiritual, pero para hacernos entender está hablando de algo cotidiano. Y luego dice otra vez, hermanos, ahí en el mismo versículo 7, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Verdad, hermanos? Toda persona que trabaja, que siembra o que tiene algún rebaño, tiene el derecho de comer de él. Ahora el verso número 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque así lo pienso, porque quiero decirlo, o está escrito. Estaba escrito. El apóstol Pablo, hermano, no podían acusarlo de que lo que él decía era salido de su propia mente. ¿Sí me están entendiendo? En primer lugar, hermanos, él fue inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el apóstol Pablo acostumbraba mucho citar el Antiguo Testamento, porque él había sido una persona, hermanos, bien instruida, bien capacitado, bien estudiado en la ley de Moisés. Ese ruido cansa, ¿verdad? Yo no quería interrumpir. Bueno, hermanos. Muy bien, entonces estamos, hermanos, mirando el versículo número 7 una vez más. Versículo número 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál soldado se paga su propio salario? Ninguno. Él está recibiendo su salario del gobierno, de las personas que lo reclutaron. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Todos plantan esperando comer de aquel trabajo que ellos están haciendo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Toda persona, todo pastor que tiene un rebaño de ovejas debe de comer de su rebaño, de la leche de las ovejas, de la carne de las ovejas. Tiene toda la autoridad de comer de su rebaño, ¿sí o no? Ahora, hermanos, qué buena figura esta, la de un pastor, la de un rebaño, la de ovejas. Ustedes saben que Dios nos llama a nosotros ovejas, y Dios puso en la iglesia un pastor. El pastor, y nosotros como ovejas, el pastor es el pastor y debe de comer el rebaño. En otras palabras, debe de recibir su salario. Una vez más lo voy a repetir. Dicen, hermanos, que los pastores nos roban el diezmo.
Que los pastores, bueno, como al principio lo dije, sí, hay unos, pero no es tanto culpa del pastor, es culpa de los que se dejan engañar por no leer la Biblia. Pero nosotros, hermanos, el pastor que tenemos hasta el día de hoy no ha sido una persona avariciosa. Ha sido una persona que se ha conformado con lo que tiene. Nosotros no debemos de prestar oído cuando escuchamos que el pastor nos está robando el diezmo. La palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento mandó que la tribu de Leví fuera alimentada precisamente por los diezmos del pueblo. ¿Se recuerdan? Ha sido un principio, hermanos, que ha venido desde el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo todavía dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Amén, amén. Esto, hermanos, con el fin de que el pastor coma de la leche del rebaño, que se mantenga estudiando la palabra de Dios, que se mantenga, como dice la palabra de Dios, orando por los miembros de la iglesia. No es un robo. Hermanos, a propósito, si usted no está diezmando, yo le animaría a diezmar. Hay una bendición, hay una promesa de Dios. La única vez que el Señor dice: pruébame, es dándole los diezmos, y no es al pastor, es al Señor. Hace una vez, uno de mis hijos me dice: pues dile al hermano Pablo que te dé dinero. No sé de qué estábamos hablando, y le digo: ¿por qué el hermano Pablo? Dice: porque él es el que agarra el dinero. Él es el que agarra el dinero. Y yo le digo: sí, él es el que agarra el dinero, pero no es de él. No es del hermano Pablo, ni es del pastor. Es de la iglesia, para los gastos de la iglesia. No es que cada 8 días el hermano Pablo agarra el dinero y se lo pone en su bolsa y se va, o se lo dan escondidas al pastor y se va. No, está guardado, no es para nadie, es para los gastos del templo. Amén, amén. Y aparte de eso, hermanos, hay bendición en tu casa, hay bendición en tu hogar. Dice la palabra de Dios: te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre. Amén, y abunde. Amén. Hermanos, como testimonio, desde que yo comencé a diezmar hace mucho tiempo atrás, ganaba bien poquito, y todavía ganaba poco, hermanos, trabajando yo solo, pero mi diezmo nunca faltó. Hasta el día de hoy, hermanos, yo no sé ni cómo vivo, pero vivo. Porque hay promesas de Dios. Yo no le doy el diezmo al pastor. Para los que me estén escuchando en internet, yo no le doy el diezmo al pastor. Yo no le doy el diezmo al hermano Pablo. Yo le doy el diezmo a Dios. Porque Él lo demanda. Él dice el diezmo. Hermanos, todo es de Dios. ¿A poco solamente el diezmo es de? Todo es de Dios. Dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La plata y el oro es mío, dice el Señor. Y solamente dice: dame el diezmo y vas a tener bendición. Y hay bendición. Dice el versículo número 8: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Deuteronomio 25:4, hermano Leo. Deuteronomio 25:4. Está bien pequeño ese versículo. Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice la ley? 25:4. Adelante, Deuteronomio 25:4. De la bendita palabra de Dios: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Solamente eso dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Alguien de ustedes trabajó trillando con animales? Cuando yo trabajaba, pues todavía, ¿verdad? Pero ya no en eso. Trabajábamos, hermanos, sacábamos, ¿qué sería? El frijol o el garbanzo, lo que sea, lo sacábamos a una parte afuera de la parcela. Fuera de la parcela ya estaba preparado un lugar plano. No era tierra, pero era plano, pero ahí poníamos lo que íbamos a trillar. Hacíamos un montón bien alto, hermanos. Entonces, alguien se subía arriba de ese montón y poníamos 2 animales, 2 caballos.
los uníamos así. Entonces la persona arriba de ese montón agarraba el lazo de un animal para que el animal anduviera dando vuelta alrededor del montón, ya sea de garbanzo o sea de frijol, para que esos animales no comieran mientras iban dando vuelta, para que no se entretuvieran y todo eso. Les poníamos una bolsa en el hocico para que no comieran. Pero en esa bolsa nosotros a propósito les poníamos de lo mismo que ellos estaban trabajando, para que ellos fueran trabajando y fueran ¿qué? Comiendo. Fueran trabajando y fueran comiendo. Ya cuando no traían comida en la bolsa no querían trabajar. Entonces, si había dos personas, una que estaba en el montón ese y la otra persona que estaba atrás, échales más comida en la bolsa. Le echamos comida y automáticamente parece que le damos cuerda a seguir trabajando. Y dice la palabra de Dios, no le pongas bozal al buey que trilla. Y luego dice, ¿lo dice enteramente por los animales o lo dice por nosotros? Sí es cierto, hermanos, que Dios tiene cuidado de los animales, pero ahí dice, no es por los animales, es por nosotros. Sí es cierto que Dios tiene cuidado de los animales, pero esto que está diciendo aquí, hermanos, es para nosotros. Dice, porque el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Versículo 10, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Vean el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Una vez más, el apóstol Pablo está diciendo todo esto para llegar al punto porque él no está recibiendo eso. Pero vean lo que dice una vez más el verso 11. Si nosotros sembráremos entre vosotros lo espiritual. Hermanos, ¿cómo podremos pagar con dinero una enseñanza, una predicación que va a salvar nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos pagar con dinero una predicación, una enseñanza que nos diga cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pagar con dinero una predicación, una enseñanza, un estudio que nos libre de caer en drogas? ¿Cómo vamos a pagar una enseñanza que nos ayuda a salvar nuestra alma del infierno? ¿Cómo? ¿Con qué? El pastor, la enseñanza, la predicación es espiritual, es para nuestra vida, es para nuestro beneficio. No hay dinero que nosotros paguemos por las enseñanzas sacadas de la palabra de Dios que nos libran de muchas cosas que como hasta aquí nos han librado. Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza nos hemos dado cuenta, hermanos, que somos pecadores, que estamos caminando al infierno, que necesitamos un Salvador. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, ¿cómo yo le voy a decir al pastor, tenga $1,000 por la enseñanza que me dio? No tiene precio. No tiene precio. Tu alma no tiene precio. No podemos pagar. No podemos. Estamos en deuda con aquella persona que nos predica la palabra de Dios. Estamos en deuda. No podemos pagar. Y aquí dice el apóstol, hermano, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa? Si segáremos de vosotros lo material, no hay precio. No podemos. Vean ustedes cómo era su vida antes. Casi a punto de destruirse, casi a punto de suicidarse, casi a punto de volverse locos. Por medio de la predicación, de la enseñanza, usted ahora está recapacitando. Ahora usted ama a Dios. Ahora usted sabe el propósito de su vida. Ahora usted sabe de dónde viene y sabe a dónde va por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, mira, estamos sembrando lo espiritual. ¿Con qué nos puedes pagar? ¿Con qué? ¿Sí o no? No hay precio. No hay precio a lo espiritual, no hay precio a una enseñanza.
No hay precio a una predicación. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros la material. Versículo número 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, estos otros está hablando a los que está hablando en el versículo número 5. No tenemos derecho de trabajar, no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer como nosotros los otros apóstoles. Y el versículo dice, si los otros participan de este derecho, pues qué bueno. Qué bueno que ellos sí reciben sustento. Qué bueno que ellos sí reciben ayuda. ¿Están pecando? No. ¿Están en todos sus derechos, sí o no? Están en todo su derecho. Qué bueno que estos apóstoles, qué bueno que mis consiervos, qué bueno que los hermanos han sido generosos y están sosteniendo a él, este hermano, están sosteniendo a su esposa, están sosteniendo a su familia. Qué bueno, no es pecado, qué bueno. Gracias, iglesia, por ayudarlos, gracias por apoyarlos, pero yo no quiero. Pero Pablo, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres recibir sustento? ¿Por qué no quieres recibir ayuda? Versículo 11, ahí estamos mirando, 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Nosotros. Dice, me vuelvo a repetir, ¿cuánto más nosotros? Si los otros reciben, ¿cuánto no más yo? Hermano Pablo. Dice nosotros, creo que él está hablando también de Bernabé. Sí, el que está en el versículo 6. Probablemente por ahí andaría Timoteo. Probablemente por ahí andarían otros hermanos. Pero lo vuelvo a repetir, el verso 12. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo, pero ¿por qué no recibes sustento? Aquí está el punto, hermanos. La otra mitad del versículo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Ese era hermanos, de las razones por qué el apóstol Pablo no recibía sustento de la iglesia. Él no quería ser de tropiezo a nadie. Él no quería ser de tropiezo a la iglesia. Él no quería ser de tropiezo a los hermanos. Probablemente él haya mirado, hermanos, en la iglesia algo, probablemente dijo, si recibo salario, me van a comer vivo. Prefiero trabajar con mis propias manos. Lo vuelvo a repetir, el punto principal en estos 3 versículos es el no ser de tropiezo a los hermanos. El no ser de tropiezo a la iglesia. La palabra dice, no seas tropiezo ni a gentil, ni a la iglesia, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia. Y dice ahí, hermano, el verso número 2, lo voy a leer otra vez. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan de qué, hermanos? Del evangelio. Otra vez el versículo número 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo, hermanos, como lo miramos la semana pasada, él trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas. Y aquí el versículo dice, mira, yo voy a seguir trabajando y prefiero morir antes de que alguien me prive de lo que estoy haciendo. Porque es bendición, en otras palabras, él está diciendo, es bendición, ayuda, pero es más bendición trabajar con mis propias manos. Y prefiero morirme antes de que alguien me prive de esta grande bendición. La enseñanza, hermanos, es proponer en nuestro corazón, cada uno de nosotros,
no serle tropiezo a nadie. No serle tropiezo. Aunque cueste, y en realidad no cueste, hermanos, pero como el apóstol Pablo, como él estuvo casi como año y medio en la ciudad de Corinto, casi año y medio fundando esta iglesia, y como casi por año y medio trabajar para pagar sus gastos. Hermanos, si hubiera sido yo, trabajo unos meses y les digo, ¿sabe qué? No, manténganme. Pero el apóstol, hermanos, quería que nadie lo acusara, que nadie lo juzgara, que nadie lo criticara. Él no quería poner tropiezo al evangelio. Sería una buena reflexión, hermanos, una buena pregunta para nosotros, ¿de qué nos estamos privando? ¿De qué nos estamos absteniendo para no hacer tropezar a los demás? La palabra de Dios, hermanos, otra vez lo vuelvo a repetir, nos ha mandado a que veamos a los demás como que superiores a nosotros mismos, mayores a nosotros. Es decir, hermanos, pues aquí no hay alguien que sea casi menor que yo, pero Giovanni o Daniel. Es decir, yo tengo que ver a Daniel como si fuera superior a mí. Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es mirar a los demás como superiores. Nos gusta que nos vean a nosotros como superiores. ¿Qué estamos haciendo entonces? Y más cuando le hacen a uno algo. ¿Qué estamos haciendo? La palabra de Dios, hermanos, las enseñanzas no es solamente para venir y pues qué bueno estuvo hoy. Y ya una más, una predicación más y seguir igual. Santiago dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ya vine, ya escuché, salí, viene otro domingo, ya vine, ya escuché, salí, venimos un miércoles, ya vine, ya escuché, ya salí. ¿Pero qué estamos agarrando? ¿Qué práctica nos estamos llevando? Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios dice que al que mucho se le haya dado, mucho se le va a demandar. Cada enseñanza, hermanos, cada predicación que usted está escuchando y que está saliendo de la palabra de Dios es juicio que usted está poniendo sobre su propia cabeza si usted no la pone en práctica. Porque un día dice la palabra de Dios que Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos escuchado de este libro. Y gracias a Dios no se enseñan filosofías, no se enseñan chistes, no se enseñan palabras sacadas quién sabe de dónde. Se sacan palabras, se sacan enseñadas de la palabra de Dios. Debemos de pedir a Dios, hermanos, en el día de hoy, Señor, ayúdame a estar más atento, a no ser una piedra de tropiezo para nadie. Ayúdame, como el apóstol Pablo, a sacrificarme si es posible. El apóstol Pablo una vez, hermanos, que iba a ir pues hablando a los corintios, dijo, yo estoy dispuesto a ir otra vez y voy a gastar lo que yo tengo por amor a ustedes. Por amor a ustedes. El apóstol Pablo dijo, yo soy libre, pero me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Cuándo nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a hacer yo siervo de ustedes? ¿Cuándo ustedes se van a hacer siervos de otros? Necesitamos humildad en nuestro corazón, hermanos.
Necesitamos humildad para ver al hermano Miguel mayor que yo, para ver al hermano Javier mayor que yo. Decir, hermano, como tú quieras, como tú digas. Y el hermano decir, no, hermano, hágalo como usted quiere, hágalo como usted sienta. Pero cómo nos falta humildad, hermanos. Cómo nos falta llegar ahí. A pesar de que Filipenses nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que nosotros no vamos a poder si no le pedimos a Dios, Señor, dame humildad. Queremos, hermanos, que nuestros chicharrones truenen, como dice un dicho por ahí, aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Dónde está la humildad, hermano? ¿Dónde está la humildad, hermana? Miren al apóstol Pablo, hermanos, se abstenía de recibir ayuda. Mira los llamados llamados apóstoles del día de hoy, ¿dónde calzan en la palabra de Dios? Debemos, hermanos, de pedirle a Dios que por favor nos ayude a mantenernos leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, porque, hermanos, cuando menos acordemos, que vamos a andar bien lejos. No estamos exentos de alejarnos de la palabra de Dios si nos descuidamos. ¿Por qué no recibías salario, Pablo? ¿Por qué no recibías sustento? Él dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿Por qué no recibías sustento, Pablo? Porque yo de nada me quiero ser una persona aprovechada. Dice, ni tampoco escribo esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me prive de esta mi gloria. Prefiero morir. El apóstol Pablo dijo, si a mi hermano le es tropiezo comer carne, jamás voy a comer carne. Prefiero morir. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Prefiero morir. Jamás voy a comer carne. Buena enseñanza, hermanos. Amén. Buena enseñanza. Tenemos que pedirle a Dios, lo vuelvo a repetir, tenemos que pedirle a Dios que de verdad, hermanos, nos ayude a vivir como Dios nos dice que debemos de vivir, cristianos de verdad, cristianos de verdad, cristianos de verdad, no falsedad. Cada vez de que yo leo al apóstol Pablo, hermanos, peor me siento, peor me siento. Me doy cuenta, hermanos, de que estoy tan lejos de cómo Dios a través del apóstol Pablo quiere que seamos. Y digo al apóstol Pablo, hermanos, porque pues el apóstol Pablo fue humano como nosotros, débil igual que nosotros, pecador igual que nosotros, pero miren lo entregado que fue. ¿Por qué nosotros no? Pidámosle a Dios que nos ayude a practicar lo que escuchamos. Lo primero que usted va a sentir si va a practicar lo que escuchamos es no ser de tropiezo. No ser de tropiezo. Y perdónenme, hermanos, cuando me he descuidado y he sido de tropiezo. Por favor, perdónenme y oremos unos por otros. Oramos, Señor. Padre, gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, de esta mañana. Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, de que lo que escuchamos, Señor, no sea tirado al aire, Señor, no sea echado, Señor, al aire, sino que quede, Señor, en nuestros corazones.
Estoy consciente, Señor, de que he sido de tropiezo muchas veces, Señor. Muchas veces inconscientemente, probablemente muchas de las veces inconscientemente. Pero ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Sigue bendiciendo, Señor, el resto del servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.